Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Hoy es de esos días que casi hay que poner un calendario para intentar entender todo lo que está sucediendo, sobre todo en las últimas horas, y para intentar explicar esa historia que parece que es anterior a las mascarillas y que parece que está ligando un argumento que realmente se está convirtiendo en muy complicado para el gobierno de Pedro Sánchez. Hablamos obviamente de esas informaciones que confirman que esa visita de la señora Delcy del gobierno de Venezuela, recuerden, la noche del 19 al 20 de enero del 2020, y es importante recordar, antes de la pandemia, fueron a visitarla al aeropuerto y hacer, vaya usted a saber el que, Ábalos, Koldo, que ya era conocido, y el señor Víctor de Aldama, el comisionista. El comisionista que tenía un contrato con Air Europa. Un contrato que sustituía al contrato que había tenido, según parece, Zapatero para cobrar una deuda con el gobierno de Venezuela. Para que vean que aparecen nombres y esto se pone cada vez más apasionante. Hablaremos de eso primero, luego nos iremos a ese ridículo de Armengol hoy, donde entre otras cosas dice entre nervios, porque estaba hecha un flan la señora, ya lo decíamos ayer y antes de ayer, que es la más débil de la trama, y hay que insistir con ella, señores del PP, porque esta mujer va a cantar la traviata. El problema es que solamente sabe poco, porque parece hasta ignorante en eso, pero ella ha cometido el error, se ha autoinculpado delante de las cámaras, algo bastante alucinante. Por cierto, las preguntas que han permitido hacer a los periodistas bastante flojillas, también hay que decirlo, poco nivel había hoy en el Congreso. Lo cierto es que ha dicho, por un lado, que, bueno, reciban las mascarillas que no eran las que habían pedido, pero bueno, les íbamos a pedir la diferencia. En fin, ustedes compran un Mercedes y les dan un SEAT 127 y nada, se quedan igual y piden la diferencia. Bueno, en fin, eso legalmente en la administración está prohibidísimo. Pero lo peor, que luego ha dicho no, que al cabo de un rato, que lo que iban a hacer era pedir que devolvieran el dinero. Y entre medias, que es lo que nadie ha preguntado, dijo a la Unión Europea que era todo correcto y que les pagaran porque ellos ya habían pagado. Se llama estafar. Y en la administración pública eso le va a caer el pelo a la señora Armengol, que parece que se está convirtiendo en la primera gran candidata a la cárcel de los últimos días. Luego, el secretario general de Puertos ha sido cesado por el ministro Puente. En fin, había mentido, y eso saben que es una cosa muy fea. Luego nos iremos a que todo esto parece disipando un poco el tema de la amnistía. Por un lado parece atado, vuelven a recordar hoy la gente de Junts que ellos no lo tienen atado y faltan 48 horas. E insistimos en lo que decíamos ayer, le están mordiendo la oreja a Puigdemont porque parece que si esto se complica, tampoco será buen momento para pedir cosas. Vamos a ver cómo se desarrolla. Luego tenemos al juez García Castellón, que parece que se le van complicando, duplicando los trabajos. Es el encargado, ha sido encargado para tutelar el tema de la Fiscalía Europea contra Armengol y Torres. Todos aquellos de la extrema izquierda, Indepes, pues tienen más motivos para odiarlo. Y ha pedido informes sobre quiénes fueron los espías rusos que vinieron a Barcelona. Interesante, sin lugar a dudas, porque se ata, tras atar el tema del terrorismo, el tema de la traición. Dijimos que ambos van de la mano y que son temas de difícil solución, tanto en España como a nivel europeo. Luego una noticia de esas así, para complementar, ha sido detenido el líder de coalición de Melilla por comprar votos. Recordemos que fue de la mano de Sumar, en fin. Ya sabemos Yolanda, a ver qué dice de estos temas. Y finalmente entramos en un detalle de esos que parece de película, con todo el respeto obviamente, centroamericana, colombiana de los años 80. Unos narcos han asaltado nuevamente el cuartel de Barbate, lo han intentado 20, no sabemos llamarles narcoterroristas, vaya usted a saber cómo hay que llamarles, ante la incredulidad no solo del cuartel, que ya no es la primera vez que ha sucedido, sino de cualquier ciudadano de este país. ¿Cómo cojones pueden asaltar un cuartel de la Guardia Civil y que no intervenga mañana mismo, el ejército a erradicar eso de una forma contundente? ¿Ustedes se imaginan
en Estados Unidos que alguien asaltara un cuartel, yo qué sé, del FBI? Es que no. ¿Ustedes imaginan que sucediera en el Reino Unido? ¿En cualquier país normal? Estas cosas no suceden ni en los tiempos duros de la mafia en Italia. Todo esto hay que borrarlo de un plumazo y parece que la actitud del gobierno no está por la labor. Si os parece, para no dilatarnos con todos estos temas que son importantes, vamos a decirlo, pero hoy parece que se están convirtiendo en secundarios, porque hoy lo que ha habido que hacer es sacar un calendario para intentar entender todas las informaciones que han ido saliendo. Y saben que a nosotros nos gusta analizar más que explicar, pero hoy hay que reconocer, primero, de que estamos viendo cierta prensa que empieza a comportarse como lo que deben ser, como prensa, y hay que felicitarlos. Hoy será esa portada de ABC, también en Voz Populi han sacado el tema, que viene de un auto judicial, no hay que olvidarlo. Y es cierto que hay que empezar a centrarse, porque si no, tanta información puede llevarnos a la confusión. Ya hemos hecho un pequeño croquis, vamos a ver si lo conseguimos explicar, para entender las cosas. Y pónganse en la cabeza dos fechas importantes que todos tenemos, obviamente, sin ningún tipo de olvido. Una, el inicio de los encierros, técnicamente en la pandemia, el 11 de marzo del 2020, esa fecha es clave para entender esto. Y segunda fecha, el viaje de Delcy. Recuerden, la vicepresidenta de Venezuela con 40 maletas, todo el incidente que sucedió, que aunque nos pueda confundir, fue 2 meses antes de la pandemia. Fue la noche del 19 al 20 de enero. Con estas dos fechas, empecemos a intentar explicar un recorrido para que se entienda un poco la historia. Vamos a irnos un poquito más atrás. Solamente algunos se acuerdan menos, pero el 5 de noviembre del 2019, es decir, 4 meses antes de la pandemia, se confirmó que Iberia iba a comprar la compañía Air Europa por 1.000 millones de euros. Recordemos que unos meses más tarde, en diciembre del 2020, o sea, un año más tarde, esa oferta quedó en 500 y apenas en diciembre del 2023 se presentó la oferta formal en la CNMV de 400 millones. Es decir, hagan sus números. En un año, desde la primera oferta hasta la segunda, en medio de la pandemia, cayeron la mitad de millones. Y en medio, en noviembre del 20, es decir, un mes antes de la segunda oferta, el gobierno de España rescató a Europa de la quiebra clara. Más o menos pongan ese escenario de Europa, porque esto empieza a ser, ya decíamos hace días que esto no va de mascarillas, que es el chocolate del loro, pues pónganse en ese escenario. Una empresa, olvídense, bueno, no se olviden obviamente que se llame Air Europa, pero olvídense en cuanto al concepto, pónganse en el concepto de una empresa que en noviembre del 2019 vale 1.000 millones, que esperan cerrar la operación en marzo, tras la aprobación de la Unión Europea. Llega la pandemia, no lo vamos a negar, pero al cabo de un año ya vale 500 millones. A pesar de haber sido rescatada por unos cuantos cientos de millones por el gobierno de España apenas un mes antes. Los tiempos son importantes. Y que hace apenas unos meses se ofrecieron formalmente, escasamente, que son muchos millones, 400 millones. Quien conoce cómo funciona la compra y venta de empresas, que muchos de ustedes más o menos saben cómo funciona, saben que cuando se hace la primera oferta se hace aquello de un due diligence, es decir, que en el fondo se confirman que todos los datos son correctos para plasmar la oferta. Hasta aquí estamos también, creo, todos de acuerdo. Pensemos además un tema importante. Una operación de 1.000 millones, con todo el respeto para el señor Aldama, no la lleva el señor Aldama. Ni con todo el respeto, ni la llevamos nosotros. No son operaciones sencillas. La llevaba por lado de Iberia, IAG en este caso, la propietaria Iberia, el bufete Garrigues, bien conocido, y por parte de Globalia Linklater, que era un bufete que había tenido, entre otros, al presidente de la CNMC de director.
Para que se hagan una idea, hablamos de buffets de alto standing y donde estaban interviniendo la gente de corporate, o sea, la gente dedicada a business, acquisitions y todas estas historias, corporate acquisitions y tal. Con todo el respeto, el señor del Ferrari un mindundi al lado de estos, dicho con toda la educación, ¿eh? Pues claro, vamos a más plazos, porque han aparecido muchas fechas que comienzan a ser interesantes. Recuerden, el 5 de noviembre se produce la información de esa compra, se anuncia esa compra de Iberia por Air Europa, y casualmente, apenas unos días antes, el señor Víctor Aldama firma un contrato con Air Europa por 3 meses para recuperar una deuda del gobierno de Venezuela, de la emisión de billetes, que no podían sacar el dinero de allí, de unos 200 millones. Se pone interesante, el tema, con una comisión de 5,7 millones. Esto sucede en medio de las negociaciones de Air Europa con Iberia. Fíjense el detalle, vamos a cifras. Esos 200 millones no sabemos cómo estaban considerados en la contabilidad de Air Europa, pero la cantidad que sustrae Iberia de la primera oferta es 500 millones, el doble prácticamente de eso que se había propuesto. Quizá había dicho Air Europa que ese dinero constaba entre los activos de la compañía. Quizá había acelerado esos 3 meses al señor Aldama para que intentara conseguir recuperarlos. Es una opción. A todo esto, según desvela los informes judiciales, había anteriormente al señor Aldama un encargado de intentar cobrar ese dinero. Y hagan redoble de tambores. Pim, pirim, pipim. Zapatero. ¿Sí? El gran expresidente de este país. Se ve que fracasó en sus gestiones. Recuerden aquellos viajes anteriores a la pandemia a Venezuela, donde se humillaba constantemente. Se ve que eran para recuperar el dinero de Air Europa. Más o menos van poniendo el escenario. Negociaciones Air Europa Iberia, oferta inicial de Iberia, 1.000 millones. Air Europa corriendo para recuperar 200 millones que tiene atascados en Venezuela, no lo consigue con Zapatero. Con Aldama dice Air Europa, tras las peticiones de Hacienda, que tampoco lo consigue y que no le pagan nada al señor Aldama. Bueno, nos lo podemos creer, ¿eh? Porque si no, Europa tendría un problema. Porque aquellos que puedan pensar que el dinero que se le debía a Europa venía, por ejemplo, en esas maletas, pues deberían empezar a pensar que Europa tiene un gran problema con Hacienda, porque ese dinero no consta en la contabilidad de Europa. Pero el tema se complica más, porque hay pequeños detalles que es interesante saber. Venía, como saben, la señora Delcy el 19 y 20 de enero. Pero venía, curiosamente, expresaba a su llegada que ella tenía una reunión, aparte de que con un doctor, con Zapatero. Con lo cual, hay una historia que habría que empezar a pensar. Sabemos que todo esto es muy complejo de pensar, y más si es todo cerrando los ojos. ¿Había sustituido Europa a Zapatero por Aldama? ¿Y no había informado al gobierno de Venezuela? ¿Estaban trabajando en paralelo Aldama y Zapatero? Obviamente el gobierno de Venezuela, Aldama, no deben saber quién cojones es, por mucho Ferrari que tenga. Zapatero al menos le suena que había sido presidente. Trabajaban de la mano, y esto es un elemento clave, Aldama y Zapatero.
Porque esto introduce a Zapatero, que recuerden que ha tenido un recorrido últimamente muy interesante con el presidente Sánchez, incluso algunos hablan de ser candidato a Europa, lo introduce en medio de la trama. Porque fíjense la cuestión que a muchos les ha pasado por encima, esperemos obviamente que al juez no. Las fechas. Si Delcy declaró, y esto es una información que salió en el mismo 2020, que ella desconocía que no podía entrar en Europa y que ella venía a ver a Zapatero, pero Zapatero no se presentó en el aeropuerto y sí se presentó a Aldama, que tenía contrato con Air Europa para cobrar una deuda, y que según la información de la Oficina Antifraude, ese contrato anteriormente era de Zapatero, pero no se especifica si estaba extinguido o no. Cuando llega Delcy, llama al señor presidente Sánchez y este envía a Ábalos. Hasta aquí esta parte parece bastante normal. Ábalos va con Koldo, que esto parece que tampoco tiene ningún misterio, y aparece con Aldama. Y aquí habría que preguntarse si Ábalos es consciente de que Aldama está contratado por Air Europa, con lo cual él estaría implicado nuevamente en este tema, o Zapatero sugiere, conocedor de que ha llegado Delcy, porque imaginen que aquí los móviles los tiene todo el mundo, Zapatero sugiere a Sánchez que acompañe a Ábalos un tal Aldama. Fíjese que la historia así explicada, no diremos que es sonera, obviamente, Ábalos, pero deja a Ábalos en una posición, nuevamente, como decíamos ayer, interesante. Porque Ábalos, en ese momento, podría no conocer al señor Aldama, lo cual nos llevaría a quién es la persona que obliga o solicita al ministro Ábalos que sea acompañado por el señor Aldama. Y volvemos a lo que decíamos ayer de la autoridad moral. ¿Quién creen que tiene autoridad moral para decir a Ábalos que vaya cierta persona con él? ¿Armengol? Pues no. ¿Torres? ¿Quién cojones es Torres? Tampoco. Solo Pedro Sánchez. ¿Y cómo Pedro Sánchez puede sugerir la presencia de Aldama a Ábalos? Pues hay dos opciones. Una, directamente por Zapatero, que era el colaborador, el asociado de Air Europa, y que a la llegada de Delcy, y está diciéndole, coño, José Luis, que no puedo entrar en España, que me dicen que no puedo entrar, haz algo, no te preocupes, voy a llamar al presidente. El presidente, que es probable que no sepa de qué va la historia, esa parte también hay que decirlo, sí que es posible que escuche a Zapatero, que le explique, es que vienen a pagar una deuda con Air Europa, hay que intentar que puedan entrar. No te preocupes, José Luis, que envío a Ábalos, que seguro que se apaña bien. Resultado. Quizá Air Europa cobró su deuda. Resultado más interesante. Ábalos conoció a Aldama. ¿O conocía antes a Aldama Ábalos? Y a partir de aquí sucede la pandemia, al cabo de 2 meses. Ya tenemos la trama montada. Y nos faltaba alguien, obviamente, muchos de ustedes estarán pensando que aquí nos falta la mujer del presidente, que recordemos se reúne el 24 de junio y el 16 de julio, y luego habla por videoconferencia con Air Europa, además de reunirse varias veces con el señor Aldama. Ven la posibilidad de seguir haciendo negocios
usando la figura del presidente. Iberia ve la jugada, ofrece la mitad a Air Europa porque considera que no tiene los activos que había dicho y si los tiene escondidos. La operación no salta porque el gobierno rescata a Air Europa, no hay que olvidarlo, cuando ya está claro que los contactos directos entre la mujer del presidente y la compañía son claros y notorios. Y todo esto, pues deja en una posición ventajosa, obviamente, al señor Ábalos, porque no solo deja en evidencia al señor Sánchez, sino deja en evidencia al señor Zapatero. E imagínense aquello del 2 por 1. Porque hasta donde sabemos, Zapatero, a día de hoy, excepto que vaya de candidato a Europa, no está aforado. Quizá las prisas por colocarlo en Europa vienen por esta parte. Para que luego digan que esto no es interesante y que las mascarillas, insistimos, es lo de menos. Será para enganchar, por la expresión, a personajes mindundis, porque lo que está claro es que el PSOE se está convirtiendo, o se ha convertido, de la misma manera que era Junts, y que sigue siendo Junts, por cierto, en Cataluña, Convergencia y Unió, en una estructura mafiosa dentro del Estado, con cientos de ramificaciones, donde todos han intentado trincar, y donde los contactos directos nos traen sorpresas cada vez más alucinantes. No entraba en la trama Zapatero. Bienvenido, Zapatero. Porque Zapatero, insistimos, sí que puede ser llamado a declarar mañana. Y las preguntas son muy claras por parte del juez. ¿Tenía usted un contrato con Air Europa? Es evidente que sí, porque lo ha confirmado el equipo de investigación antifraude. ¿Cuándo acabó ese contrato? ¿Llamó usted al presidente Sánchez cuando fue llamado por la señora Delcy al no permitírsele la entrada en España? ¿Qué le dijo al presidente? Fíjense que ese recorrido no deja en mal lugar a Ábalos, con lo cual Ábalos le va a interesar seguir moviendo esa posición. Y mientras el presidente lo tenemos en Brasil y Chile, y obviamente más calladito que nadie. Algo, por cierto, que podía haber aprendido hoy la señora Armengol, que ha hecho uno de los ridículos que nosotros hacía tiempo no veíamos un ridículo tan grande. Alguien que parecía un flan, hablando, se ha puesto casi, le ha faltado llorar. ¡Ay, qué situación más difícil! Señora, que usted cobra 15.000 euros al mes por 14 pagas. 15.000 euros al mes más casa, dietas, etcétera. Donde en esas palabras, con 5 preguntas absurdas que ha recibido, ha dicho que al principio que sí, que recibieron las mascarillas, que les dijeron que no eran las que habían pedido, pero que bueno, íbamos a pedir la diferencia. Esta señora de contratos públicos no tiene ni puta idea. ¿Cómo coño ha podido ser presidenta de algo esta mujer? Luego en su lío mental ha dicho que lo que iban era pedir todo el dinero. Y ha obviado, y ninguno de los periodistas que ha preguntado en esa sala ahí del Congreso, que miren que ha sido chabacano el tema, porque miren que era fácil la pregunta, es si ustedes, y implica el desconocimiento de la mayoría de periodistas que están en el Congreso, por cierto, hay que decirlo así de claro, si ustedes admiten que el producto recibido no era el que se había contratado, no se puede renegociar por ley una rebaja, sino que no se debe admitir.
¿Por qué no hicieron eso? Tema 1. ¿Por qué dijeron a la Unión Europea que todo era correcto y que procedieran a pagarlo? Y el resto ya son cosas menores. Un par de años más de cárcel, tampoco mucho más. Pero esos dos delitos son unos delitos muy graves. Sobre todo el que conlleva los fondos europeos. Armengol seguramente tras lo de hoy pocas veces más va a salir a hablar, porque realmente es muy floja. Lo decíamos ya hace días, que era donde había que tirar el Partido Popular, aunque con lo de Zapatero creemos que puede ser más divertido tirar por ahí. Pero tiene tantos frentes donde moverse el Partido Popular que casi van a tener que trabajar 24 horas. Fijo no, que no se nos vaya a cansar, que debe estar preparando el nuevo gobierno ya. Pero la realidad es la que es. Y mientras tenemos al señor Puente que decía que no iba a tocar a nadie, hoy desdiciéndose y cargándose al secretario general de Puertos porque ha mentido precisamente a la unidad de investigación. Sacrificar a peones lo van a hacer a diario el PSOE. Hoy se refirió, por cierto, la presidenta del Congreso a técnicos que tomaban decisiones. Ya verán cómo son capaces de cargárselos. Pero en unas estructuras como las actuales, con unas comunicaciones como las actuales, les aseguramos que la gente puede hablar. Y por cierto, algunos se preguntan, en el caso del sí que hemos comentado, ¿por qué, por ejemplo, no desliza más cosas el tercer personaje, Koldo o el propio Aldama? Pues Koldo seguramente, con todo el respeto, no sabía nada. Coño, Koldo, que nos vamos al aeropuerto, que me ha llamado Pedro, que tenemos un marrón ahí de cojones. Tenemos que ir a buscar a este señor, que no sé quién cojones es, y vamos todos juntitos a ver cómo lo arreglamos. No todo el mundo sabe todo, y a veces, cuando hay mucha información, es algo que hemos dicho en este canal muchas veces, lo más difícil es limpiar la información y presentarla de una manera fácil y sencilla, olvidándose en muchas ocasiones de los detalles, pero sumando pequeños movimientos que pueden hacer más fácil de entender lo sucedido. Y ahora mismo la clave se resume en dos preguntas. ¿Llamó Zapatero a Sánchez para desatascar la entrada de la vicepresidenta de Venezuela para pagar la deuda de Air Europa? ¿Sirvió esa cita para que meses después trabajaran en común Aldama y algunos de los de allí para ganarse unas comisiones en el momento más delicado de este país de los últimos 40 años? Con eso, el PP, Vox, tienen para un ataque frontal para derribar un gobierno y para meter en la cárcel a la mayoría del Partido Socialista. Ya veremos qué hacen y qué dejan de hacer. Y todo esto, obviamente, pues deja en casi segundo plano el tema de la amnistía. Este tsunami continuado de información, nunca mejor dicho, pues se está llevando cualquier cortina de humo por delante. Nadie se acuerda, con todo respeto, a Valencia, luego pasó lo de Villajoyosa, si se acuerdan. Al momento había muerto más gente que la que había muerto en Valencia, pero ya nadie informó, prácticamente quedó a segundo plano. Y lo de la amnistía pues lleva el mismo camino. Junts sigue sin decir que no, sin decir que sí, sigue diciendo que aún faltan 48 horas, ahora ya faltan menos, y nadie sabe muy bien dónde va a ir a parar el tema. Es tal la información que para salir en segundo plano quizá tampoco les interesa, porque al final Junts lo que quiere con esto de la amnistía, sabiendo que no le va a dar resultado efectivo, es decir, no va a venir Puigdemont mañana, como algunos auguraban, lo que necesita es usarlo como comunicación. Y está claro que en medio de toda la mierda que está saliendo, pues están repensando, mordiéndole la oreja a Puigdemont, como decíamos, que si es interesante o no
aparecer con esta historia cuando otros se están hundiendo cual Titanic. Es algo complejo de interceptar, es algo complejo de decidir y es algo que, insistimos, el jueves lo vamos a saber, a más tardar. Quien parece que se le redobla el trabajo, obviamente, es al juez García Castellón, que va a tutelar el tema de la Fiscalía Europea contra Armengol y Torres. Recordemos, tocar fondos europeos es un problemón. Y ha pedido también que se le dé el listado de los espías rusos que supuestamente se reunieron con el señor Puigdemont. Bueno, ya saben que esto, el mundo de los espías, es un mundo muy curioso, porque nadie lleva una placa diciendo, hola, soy espía. O sí, no sé. En todo caso, parece extraño que lleguen allí y le digan, hola, Puigdemont, soy espía ruso. Hombre, pues no va así. Sería seguramente, no sé, consultor o sería alguna cosa rara, pero, hola, soy espía ruso, pues, no sé, yo es que no conozco ningún espía, no sé si ustedes los conocen, pero nos imaginamos que no van con una tarjeta de presentación que pone CNI, espía, o CIA, bueno, CIA a lo mejor sí, saben que pone Secret Service ya cuando estás en la Casa Blanca, pero bueno, aquí somos más europeos en eso. Total. Ha pedido el listado, no sabemos si se va a dedicar a investigar espías. Creemos, ahí sí, una cosa importante, que cerrado el tema del terrorismo, hay que cerrar también el tema de la traición, porque son dos delitos muy graves y no solo hay que preocuparse por el terrorismo, sino cómo justifica el gobierno que alguien que traiciona con una acusación de traición, hay un artículo penal para eso, a España, puede ser también amnistiado. Porque si el terrorismo lo dejamos pasar, la traición pensamos que es más complicado. A todo esto, hoy se ha detenido al líder de coalición por Melilla, por comprar votos. En fin, parece que no es ninguna novedad, era, recordemos, socio de Sumar. No sabemos si Yolanda Díaz va a decir alguna cosa o va a seguir con lo de las cenas a la 1 de la mañana. En fin, son de esas cosas que jamás se entenderán, pero que indican el bajo nivel de la clase política de este país. Y hemos dejado por último una de esas noticias que nos es desagradable explicar. Ese nuevo intento de asalto al cuartel de Barbate por parte de narcos, que nos recuerda aquellas películas de los años 80, 90, donde asaltaban bandas, cuarteles del ejército en la selva de Colombia y todo aquello, para matar a los soldados. Aquí, según parece, querían matar a los guardias civiles y familia, al final se ha impedido. Pero uno se pregunta, ¿dónde estamos, en qué país estamos cuando se permite a una banda de malhechores y delincuentes, sean narcos o no, asaltar un cuartel de la policía, de la Guardia Civil, del Ejército, y no se envía de inmediato, pues, a los GAR, por ejemplo, a cogerlos a todos y meterlos en la cárcel directamente? En un país serio esto no pasa. Nadie se imaginará, hemos puesto el ejemplo muy claro, que en Texas o en cualquier lado de estos asalten una comisaría unos narcotraficantes. Bueno, en las películas de Bruce Willis y esto a lo mejor sí, que lo vemos allá, pam, 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 pero coño, que esto no es Hollywood, es Barbate, me cago en todo. Contra estos tipos y contra esta violencia hay que ser contundente. Y este gobierno, y el caso del ministro Marlaska, parece que no lo es. Y eso no deja de ser otro error, porque cuando se pierde el respeto a la autoridad, pasa lo que pasa. Y hay que intentar trabajar para que eso no pase. Dijimos que esta semana iba a ser súper divertida, pues aún les decimos que aún va a serlo más, para que vean que los tiempos se ponen complicados para Pedro Sánchez y nos aparece Zapatero tocando la gaita. ¿Quién lo iba a decir, En fin, nosotros nos vamos a empezar mañana, tienen las aportaciones como siempre, todas esas historias, como siempre decimos, simplemente seguimos.